da muchísimo gusto recibir en el estudio de Contacto Informativo, nos visita la presidenta de la Comisión de Candidaturas Independientes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC, Zelandia Borges Estrada, a quien saludamos con muchísimo gusto. Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles a sus órdenes. No, de verdad nos da gusto y sobre todo el que esté con nosotros para platicar de una de las particularidades, amigos, que yo creo que es pues dentro de lo que será el 2018, una de las más significativas, que son las candidaturas independientes, ahora sí, con toda bueno, pues la figura legal y todo lo que se requiere precisamente para poder conformar pues una figura al margen de partidos, al margen de, bueno, pues precisamente de todo lo que conocemos tradicionalmente, para pues ofrecer pues una oferta política para todos los ciudadanos que decidan pues votar en un momento dado por estas personas que se convierten en candidatos independientes. Zelandia Borges, explíquenos, ¿qué es un candidato independiente para que la gente lo entienda bien? Claro que sí. Un candidato independiente es todo o toda ciudadana que desee participar sin el respaldo de un partido político. Es decir, de manera independiente, solicitando su registro directamente ante la autoridad electoral, sin hacerlo a través de un partido político. O sea, cualquier ciudadano es susceptible Todo a convertirse en un edad. Ciudadano independiente. ¿Qué se necesita para ser un candidato independiente? Ser ciudadano, es decir, tener la mayoría de edad, estar registrado o inscrito en el padrón electoral, no ser dirigente de un partido político. Básicamente, esos son los requisitos. No estar ligado en ningún sentido a un partido político. Para esto hay que presentar los requisitos. ¿Qué ha pasado en San Luis Potosí hasta el momento en ese sentido? Bueno, miren, recordemos que a partir del 29 de septiembre el Consejo Estatal Electoral aprobó la convocatoria, los lineamientos que están aplicándose para el registro de candidatos independientes. Dentro de las diversas etapas que se establecen, la inicial fue el registro de aspirantes a candidato independiente. Esto fue a partir del 1 de octubre y acaba de concluir apenas el 15 de noviembre, y fue un plazo en el cual todo ciudadano interesado en participar bajo esta forma de participación política, valga la redundancia, podía presentar ante el Consejo sus documentos. ¿Qué documentos se le solicitaron? Básicamente, su credencial de elector, la creación de una asociación civil para efectos de fiscalización. Se les pidió también el registro de dicha asociación civil ante el SAT y por último se les pidió también una cuenta bancaria a nombre de la asociación para efectos de colocar o manejar el fondo público en su momento y inicialmente como aspirante, fondo privado para sus gastos. Eso fue lo único que se les pidió. Tuvimos 50 solicitudes de aspirantes, que son las que están ahorita en revisión en el organismo electoral, para que una vez que sean revisadas y sea solicitado en su caso alguna omisión o alguna desatención de algún requisito, el Consejo pueda pronunciarse, cuestión que se llevará a cabo a más tardar el día 13 de diciembre de este año, y a partir de ese momento sabremos quiénes obtienen el registro como aspirante a candidato independiente, para iniciar con una etapa de recabación de apoyo ciudadano. Así es, ¿esperaban este número más o menos? ¿El Consejo esperaba esta respuesta de la ciudadanía? Sí, lo esperábamos. En realidad, si ustedes observan, en la página del Consejo Estatal Electoral fueron publicadas las cantidades referentes al número de firmas que se necesita para poder contender. Y ustedes pueden observar, estas firmas se establecen de acuerdo a la aplicación de una fórmula, que es el 2% de la lista nominal de electores en la circunscripción en la que se desee participar, esto es distritos o municipios. Por ejemplo, en el caso de distritos, más o menos el número de firmas pues es homogéneo, vamos de las 2.200 a las 2.700, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo de la lista nominal del distrito. Para el caso de ayuntamientos, pues tenemos municipios en donde el número de firmas es muy pequeño. Por ejemplo, miren, tenemos aquí el municipio de Armadillo de los Infantes, en donde se requieren 71 firmas, por ejemplo, para poder contender como candidato independiente. Tenemos municipios más grandes, por supuesto, como en el caso de San Luis Potosí, en donde se requieren 11.981 firmas. Entonces, atendiendo a estos requisitos, sí esperábamos una amplia participación. Bueno, y tomando en cuenta todo esto, ha habido, digamos, proporcionalmente a estas aspiraciones de ciudadanos que son legítimas y que las debemos entender, por supuesto, de esta manera, ¿a qué ha sido más? ¿A diputaciones, a presidencias municipales? ¿Hacia dónde ha tendido más
Ustedes creerán que tenemos 25 candidatos independientes a diputaciones y 25 ayuntamientos. O sea, tenemos esa situación. Exacto, sí, fueron 25. Por ejemplo, en el caso de ayuntamientos tenemos 25 candidatos para los ayuntamientos. Son nada más ahí, en el caso de ayuntamientos, 2 mujeres y 23 hombres, por ejemplo. Para el caso de diputados tenemos también 25 candidatos a diputados y tenemos 21 hombres y 4 mujeres, ¿sí? Estos fueron los registros. Los registros, y bueno, pues también llama la atención de que, bueno, se esperábamos a lo mejor en un momento dado un poquito más de participación de la mujer en este aspecto, pero pues ¿a qué se lo podemos atribuir? ¿A qué se podría ser? A lo mejor a la falta de que no se han informado lo suficiente, o no se le ha dado la difusión suficiente. Yo creo que la difusión se ha dado. Ustedes podrán escuchar que incluso en este momento existe un promocional por parte del Consejo Estatal Electoral difundiendo la participación a través de esta figura y especificando los plazos de registro, pero además recordemos que también a nivel nacional se está manejando y ha sido ya bastante promovido a través de las diversos noticieros, ya sea de televisión o de radio, la participación bajo esta figura. Entonces, no creo que tenga que ver con que no haya difusión, más bien creo que aún tenemos algunas cuestiones referentes a la poca participación de la mujer en la política. Todavía sigue siendo un reto. Por ejemplo, si hay aspirantes a un mismo distrito o a un mismo municipio, ¿cómo funcionaría este caso? Y también, por ejemplo, ¿en qué municipio, en qué distrito hubo un mayor registro o intención de registro para estas próximas elecciones? Sí, bueno, recordemos que nuestra ley establece que para el caso de los candidatos independientes en San Luis Potosí, únicamente puede contender uno por distrito o uno por municipio. ¿Qué pasa aquí? Durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano, que va a iniciar a partir del 29 de diciembre y concluirá el 6 de febrero, aquellas personas que se hayan registrado van a acudir ante la ciudadanía a llevar a cabo actos para solicitarles el apoyo y que les puedan brindar una firma, les puedan firmar la manifestación de apoyo, incluirles ahí una copia de su credencial para votar, ¿sí? Cuando hay 2 o más contendientes por un distrito o por un municipio, solamente podrá ser registrado ya como candidato independiente en la elección constitucional aquel que obtenga el mayor número de firmas, siempre y cuando tenga por lo menos el 2%. ¿Sí? Es decir, del 2% de la lista nominal hacia arriba, el que obtenga el mayor número de firmas sería el que tendría el derecho de registrarse. Tenemos, sí hay casos, por ejemplo, de un solo registro. Miren, en el caso de candidaturas a diputados, para el distrito 11 de Cárdenas solamente hay una persona, entonces esa persona tendría que obtener por lo menos el 2% para poderse registrar, ¿sí? Claro. En aquellos lugares en donde solamente haya una persona, pues va a llevar a cabo todas estas actividades para obtener el apoyo y sería, en su caso, procedente su registro, se obtiene el 2% necesario. Okay. En los demás casos tendría que ser el que obtenga el mayor número de firmas. Una de las preguntas que también se han planteado es esto que tiene que ver precisamente con el recurso que recibirían en un momento dado de ser o de convertirse ya como candidatos, de lograr precisamente llenar los requisitos que se requieren para ser ya reconocidos como candidatos y por supuesto figurar en las boletas de la elección en el 2018. ¿Qué finalmente se piensa que sería proporcional o tendría que ser proporcional, digamos, en términos de equidad con el resto de los candidatos? ¿Cómo se ha establecido esto? Bueno, recordemos que los partidos políticos, por supuesto, que obtienen un mayor financiamiento público para efectos de llevar a cabo sus campañas. En el caso de los candidatos independientes que llegasen a obtener el registro, según lo que ya el Consejo Estatal Electoral determinó en sesión de 29 de septiembre, al momento de aprobar el presupuesto de egresos que fue remitido al Gobierno del Estado, se estableció que en todo caso la bolsa que se tendría que integrar para el caso de candidaturas a diputados por la vía independiente sería de 859,215 pesos. ¿Sí? Para el caso de ayuntamientos sería 1,145,620. Estos 2 fondos tendrían que dividirse entre el número total de aquellos que obtengan el registro como candidatos.
Es decir, Es tenemos poco. 25 aspirantes a candidatos a diputados, ¿verdad? Bueno, de ahí hay personas que repiten en ciertos distritos, entonces imagínense, estemos ante un escenario de que son 5 candidatos a diputados. Este fondo de 859,000 se dividiría entre los 5 candidatos a diputados, ¿sí? Y si de ayuntamientos tuviéramos a lo mejor 12 inscritos, al final este fondo de 1,145,000 sería dividido entre todos los contendientes. Entonces sí, es un reto sin duda alguna. Bueno, también planteando o partiendo del hecho de que ya en la ley está muy bien establecido que, bueno, en términos de difusión de mensajes en medios de comunicación y todo eso, bueno, pues tiene que haber equilibrio, y esto también aplica, ¿no? Para los candidatos independientes, ¿no? Sí, recordemos, bueno, ahorita para la etapa de obtención de apoyo ciudadano no hay acceso de los ciudadanos a radio y televisión, como en el caso de los partidos políticos sí lo tiene para sus precampañas. Solamente accederán al momento de ser registrados como candidatos. En este sentido, la Constitución, desde la Constitución Federal se especifica que acceden a la parte igualitaria correspondiente al 30% de los mensajes a difundirse en radio y televisión. Ese 30% se divide entre el número total de candidatos independientes que exista en el estado de San Luis Potosí. ¿Cómo puede medir el candidato independiente qué también le está yendo en términos de sus allegados, o tendría él que hacerse cargo completamente de saber pues las personas que lo van a apoyar o lo que lo están apoyando? Bueno, miren, tenemos ahorita, como ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral había estableció una aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano. A través de esta, el aspirante candidato independiente lleva un control respecto de cuántos apoyos tiene registrados. En el caso de nosotros, la propia ley electoral establece que este apoyo se tiene que dar a través de un formato impreso, que también ya fue aprobado desde el día 29 de septiembre. Y una vez que ellos vayan recabando el apoyo, tendrán la obligación de ir cargando esa información en una base de datos que vamos a manejar, que es básicamente en formato Excel, y ellos así tendrían que ir llevando el control respecto del número de apoyos que reciban. Porque finalmente se piensa que una vez que concluya la elección, pues podría haber, pues finalmente esta circunstancia, ¿no? De comprobar o de tener, bueno, pues cotejar lo que se obtuvo con respecto a la votación que al finalmente se logra, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que esto puede diferir, ¿no? Claro. Un ciudadano puede en este momento apoyar a una persona que pretenda ser candidato independiente, pero el día de la elección, ante diversas opciones políticas, ya sea el independiente o los independientes o los partidos políticos, puede determinar votar por otra opción política, ¿verdad? No necesariamente tendría que corresponder el número de apoyos obtenidos durante la etapa de obtención de apoyo a la votación obtenida el día de la elección. Yo creo que eso podría variar. Entonces, por ejemplo, los aspirantes independientes o los independientes no usarían la plataforma del INE aquí en lo local. No. Es correcto, no se utilizaría, incluso el Consejo Estatal Electoral aprobó desde el 29 de septiembre los lineamientos en donde se especificó que sería a través del formato impreso, y esto porque la ley así lo dispone. Quizás sí podría haberse considerado hacerlo, sin embargo, ustedes también han escuchado ya las declaraciones de la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el sentido de que podríamos nosotros también caer en alguna situación de no garantizar que las personas pudieran hacerse del apoyo, porque pues básicamente para hacerlo de esta manera tendrían que haber adquirido teléfonos para poder bajar la plataforma que el INE aprobó y obtener el apoyo ciudadano, y esos gastos corren a cargo de cada uno de ellos. Además tenemos municipios o zonas del estado en donde la conectividad a internet pues no inclusive no existe en algunos puntos. ¿Sí? Algunos puntos es verdad. Por último, coméntenos, ¿cuál es su punto de vista hacia el 2018 con respecto a que podamos tener una elección satisfactoria, sobre todo porque pues hay algunas voces que se han pronunciado de que será pues una elección donde pues se podrían judicializar muchos los procesos? ¿Qué nos puede comentar a su experiencia? Bueno, miren, yo creo que sí es un reto importante. Recordemos que estamos bajo un nuevo sistema de elecciones, que es el Sistema Nacional de Elecciones. El Instituto Nacional Electoral regula muchas de las actividades que como organismo electoral realizamos ya en el estado de San Luis Potosí.
Entonces, creo que el primer reto es la coordinación que tenemos que tener con la autoridad nacional, que debe ser la mejor coordinación para que todas las actividades se realicen de manera correcta y obtengamos los mejores resultados. Por otra parte, también considero que ante mayores opciones políticas, la ciudadanía podrá tener certeza respecto de que pueden votar por personas que ofrezcan, tengan una campaña correcta, que dejemos estas campañas de ataques y que se enfoquen en establecer puntos de solución con respecto a la problemática social. Por último, creo yo también que efectivamente se judicializará, porque al final de cuentas la propia Constitución Federal establece estos procedimientos, medios de impugnación, para que todo aquel ciudadano que considere que sus derechos fueron violentados, o todo aquel partido que considere que durante las campañas o durante el proceso electoral se violaron los principios rectores de la materia, pueda inconformarse y que no se genere un conflicto social. Finalmente, los medios de impugnación garantizan que una vez que la autoridad última, que en este caso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emita una resolución, esta resolución sea acatada y que ellos tengan la seguridad de que con esta resolución se determina si las cosas fueron correctas, fueron incorrectas, o en su caso se corrija lo que se tenga que corregir. Yo creo que no debemos temer a la judicialización. Contrario a eso, creo que sí deberíamos reconocer que la judicialización garantiza la paz social una vez que concluyen los procesos electorales. Para no recurrir a otro tipo de situaciones es. Del pasado, que bueno, pues eran más bien violencia, ¿no? Así es. Y descomposición, división, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Zelandia Borges Estrada, presidenta de la Comisión de Candidaturas Independientes del CEPAC, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias.